digamos, desde el punto de vista de otros niveles de trabajo que hacen un poco difícil, digamos, la interacción porque pues cada uno se dedica a su oficio y a veces entonces estos temas del cuidado intensivo tienen unos detalles, digamos, un poco técnicos, por qué no decirlo a veces complejo. Yo podría decir que eso es como hacer arequipe. La fórmula del arequipe es compleja y uno quisiera simplificar la fórmula para hacer arequipe, pero la fórmula del arequipe para que quede bueno, pues tiene cierta complejidad. Lo mismo pasa con el cuidado intensivo. Hay una serie de elementos de orden técnico que requieren unos conocimientos básicos, requieren unas implicaciones de índole técnico que a veces algunas personas hacen más difíciles. Y yo les voy a confesar una cosa, yo llevo 30 años trabajando el cuidado intensivo y todavía tengo grandes dificultades en comprender algunos aspectos y algunos conceptos. Entonces, lo que yo quería decirles es que traten de estar tranquilos, que este proceso va a tener un acompañamiento y que posiblemente podríamos eventualmente diversificar un poquito la metodología en la medida en que ustedes vayan teniendo dudas, cada cual desde su arista las vaya expresando y de pronto al final de la sesión o sobre la marcha, cada quien puede hacer preguntas a través del chat o simplemente a través de la plataforma lo permite y vamos, digamos, subsanando las dudas. Entiendo claramente que hay unos temas de estos pues que acaban siendo muy ladrilludos porque es muy difícil que no lo sean, pero yo quisiera que ustedes nos tuvieran paciencia. Vamos a tocar unos tópicos que abarquen las cosas principales relacionadas con la posibilidad de eventualmente atender unos pacientes críticos sobre la marcha, pero ustedes comprenderán que hay algunos de cierta complejidad y de cierta dificultad que indudablemente necesitan apoyo y asesoría. Nuestro grupo de trabajo está a la disposición. Nosotros estamos, digamos, desarrollando este proyecto de la mano de la nueva EPS y pues estamos a disposición de que si en algo podemos ayudar en una fase más adelante para asesorarlos a través de un sistema de teletrabajo o de telemedicina, pues encantados de poder hacerlo. Pero por el momento lo que vamos a tratar, y eso es un poco el objetivo que la nueva EPS quiere, es que ustedes tengan sobre la marcha el desarrollo de algunos conocimientos básicos porque pues eventualmente van a tener que verse enfrentados a estos enfermos y bueno, con estos conocimientos pues de pronto pueden ayudarlos. Puede que a los más graves no, pero a los moderadamente graves con la aplicación de algunas de las cosas que estamos discutiendo en el curso, pues es muy seguro que ustedes podrán, digamos, apoyar y ayudar a estos enfermos que a veces por esta situación tan crítica como a ustedes les consta, pues están desvalidos y desprotegidos. A las enfermeras les tenemos también, digamos, temas muy importantes que más adelante se van a ir exponiendo en el momento en que expresemos algunas cosas del tema ético. Esto también le compete a enfermería. Algunos aspectos muy importantes de la preservación y, digamos, de la bioseguridad, porque una prioridad importante y una muy buena lección de esta tragedia es que el personal de salud tiene que aprender a protegerse. Y realmente a uno no lo protege sino uno. Y lo más importante es tener unos elementos técnicos, pero sobre todo una disciplina en la protección. El contagio del personal de salud resulta primero un riesgo para la salud de las personas y a su vez una catástrofe porque con la relación epidemiológica
no solo la persona que se contagia, sino sus contagios estrechos, tienen que estar aislados del proyecto de trabajo por lo menos 15 días, y eso si están asintomáticos. Y si están lamentablemente de pronto contaminados, pues ese es un proyecto que la persona, digamos, va a estar fuera de la lucha, de esta lucha, al menos un mes. Entonces también vamos a tener desarrollos, cursos teóricos y algunos talleres para el uso de elementos de protección, para protocolos que permitan utilizar los elementos de protección personal, y digamos que ahí va a haber un espacio importante para el personal médico, el personal paramédico, el personal de enfermería. Y bueno, yo lo único que les pido es que tengan un poco de paciencia. Yo creería que como es tan acelerado este curso, pues a veces es un poco demandante, a veces la hora es fatigante, pero ojalá y pudieran adherirse a él lo más que puedan para que puedan tener unos conceptos que les permitan a ustedes enfrentar esta situación, pues que para ninguno es desconocido, que es una situación terrible que tiene involucrada a toda la tierra, que lamentablemente pone muertos, y que de pronto unas estrategias sencillas pueden disminuir la mortalidad y mejorar los resultados. Si alguno tiene algún comentario respecto de la introducción que acabo de hacer, y si no, doctor Carlos, seguimos adelante con el tema. Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo teórico, y en la medida que se vayan presentando dudas o, o, o comentarios, serán bienvenidos. La idea es poder establecer una interacción que, además, entre todo este marco teórico, a veces un poco complejo, pues haya cierta dinámica que permita, sobre la base de ejemplos, de casos clínicos o de elementos de discusión, aclarar las dudas, y que ustedes pues puedan tener una participación para que esto salga, digamos, con resultados mejores. Aquí nos dice tal vez la doctora Natalia Valencia: buenas noches, yo a manera de sugerencia pienso que es importante enviar las lecturas propuestas con anterioridad a las charlas virtuales. Claro que lo haremos, doctora, no hay ningún problema, pero yo pensaría que no solamente van a estar disponibles con antelación, sino a posteriori. Todas estas charlas van a quedar grabadas y seguramente van a tener ustedes acceso a ellas. Y más adelante, si se completa, digamos, la segunda fase, en donde va a haber una asesoría ya en el acompañamiento del manejo de algunos pacientes, todo esto depende de los resultados, de las posibilidades de la nueva EPS, eso no lo sabemos, pues estaremos a disposición para cualquier consulta. Doctora Natalia, no tiene que agradecernos nada. Esto es una obligación que nosotros tenemos. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido contratados, y lo que esperamos es poderles proporcionar lo mejor de nuestros conocimientos de la manera más sencilla, para que ustedes puedan sacar el mayor provecho y entre todos bregar a sacar estos pacientes adelante y bregar a salir de esta situación que nos tocó vivir a la humanidad en este momento. Muy bien, si hay algún comentario, de pronto veo aquí al doctor César Jaramillo o alguno de los directivos que quiera aportarnos algo, que nos dé una luz a ver cómo podemos eventualmente mejorar, si es que hay algo que mejorar, o si no, pues de una vez continuamos el derrotero del programa.
Sí, doctor Mario, pues buenas noches a todos los profesores de la prestigiosa entidad, de la nueva EPS. Pues darle las gracias de parte del Hospital San José del Guaviare. Nosotros vamos a estar haciendo, digamos, una evaluación de cómo ha sido el proceso, pero digamos que ha sido muy positivo en general para el Hospital de La Porta. Agradecemos a la nueva EPS y a los compañeros del hospital. No sé si tengan alguna sugerencia o, o alguna situación que quieran comentar. Bueno, muy bien, doctores, pues no hablemos más carreta y más bien empecemos a hablar de medicina. Doctor Carlos, bienvenido. Y bueno, el doctor Carlos es un experto en el manejo del cuidado intensivo y en el área de los estados de shock, pues digamos que es pan de cada día, así que estoy seguro que les va a aportar lo mejor de su experiencia y bueno, pues adelante. Muchas gracias por la atención y esperamos seguir, digamos, tratando de acompañarlos, tratando de darles lo mejor de nosotros en la medida que se puede. Un momento, por favor, que el doctor ya se va a conectar. Es que tiene un poquito de problemas de conexión en este momento. Buenas noches de nuevo, ¿me escuchan? Sí. Buena con ustedes, la señal acá es un poco difícil. Al doctor Gómez, gracias. De mejor forma no se puede haber dicho, y el cuidado es lo más importante en esta época. Mantener un equipo médico organizado, preparado, presto y listo para intervención oportuna es lo que nos va a ayudar a que todo salga bien. Entonces, hoy vamos a continuar con la segunda parte de este módulo de choque. Si no hay una interferencia, ruego me avisen. La señal es un poco difícil donde estoy, pero vamos a continuar. Siguiente, por favor. Esta parte del módulo de choque vamos a hablar sobre el reconocimiento, sobre la adaptación de las bases para el monitoreo hemodinámico. Siguiente. Entonces, conectándonos con la primera parte del módulo de choque, quiero que recordemos lo importante que es lo que caracteriza el choque. Entonces, recordemos, el choque se caracteriza por una disminución de la perfusión tisular. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, una disminución de la posibilidad de la célula en el consumo de oxígeno. Y esto es debido a una limitación del oxígeno en la mitocondria. El resultado de toda esta limitación del oxígeno a la mitocondria es que se activan otras vías metabólicas de la producción de energía, del ATP, lo que inevitablemente genera la producción de ácido láctico, y como ya lo veníamos hablando del ciclo y la muerte celular, esta es también inevitable. Y si de forma oportuna no damos freno a esta alteración de perfusión, la muerte es lo siguiente. Siguiente. Entonces, complementando el monitoreo hemodinámico a lo ya antes establecido de los
patrones hemodinámicos del choque, vamos a hablar de dos medidas que tenemos a la mano. Una invasiva, una mínimamente invasiva. Vamos a hablar entonces de la onda del contorno de pulso y del catéter del Swan-Ganz. A manera introductoria, recordemos que el pulso arterial a través de cientos de años, y realmente me remito a cientos de años porque ha sido reconocido como una variable importante en la clínica. Recordemos cómo ha sido reconocido como superficial o filiforme a través de la literatura. Pero encontrando la importancia que es el monitoreo adecuado y de precisión, encontramos que existe la posibilidad de que podamos hacer una invasión muscular que bien puede ser periférica o bien puede ser un poco de vasos más grandes como la femoral, que nos permita hacer un monitoreo está mirando los referentes asociados a la toma del paciente o de las herramientas en el monitoreo. También vemos el Swan-Ganz, una edición mucho más invasiva, que a través de el desplazamiento del catéter, conocido también como catéter pulmonar, vamos a llevar ese catéter pulmonar y vamos a poder medir presiones del corazón derecho, presiones auriculares, presiones auriculares, presión de enclavamiento pulmonar, cuña y monitoreo de gasto cardíaco. Siguiente. Entonces, por qué todos tengamos en cuenta la importancia del monitoreo hemodinámico. Y es sencillo, porque a través de este podemos obtener información de la función cardíaca, de los volúmenes, pero lo más importante a considerar, la respuesta fisiológica al tratamiento, porque cada intervención que usted haga tiene una respuesta. Y es donde empezamos a marcar diferencia cuando hablamos de variables estáticas y variables dinámicas. De variables estáticas y de variables dinámicas. Recordando que las variables estáticas son un evento actual que no está respuesta a la intervención. Es que las variables dinámicas pueden evidenciar las condiciones actuales de presión de volumen y cómo este se comporta ante retos renales, retos como el del volumen. ¿Listo? ¿Audio es mejor acá? Perfecto, entonces vamos a continuar. Además de esto, de la información de la función cardíaca, los volúmenes y la respuesta al tratamiento, pues es importante recalcar que la precisión de los datos hemodinámicos es el pilar de la toma de decisiones correctas y oportunas por parte del equipo interdisciplinario a cargo del paciente. Siguiente. 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 Gracias. Entonces, creo que te saltaste 2 diapositivas. Devuélvete 2, por favor. ¿Anterior? Gracias. Entonces, vamos a empezar hablando del catéter de Swan-Ganz. Este catéter, como lo evidencia la foto, nos permite la posibilidad de evaluar las presiones del hemicardio derecho.
la presión auricular derecha, las presiones arteriales pulmonares, por ejemplo, la sistólica de la pulmonar, la diastólica de la pulmonar, la media, así como también nos permite evaluar la presión de oclusión de la arteria pulmonar. A su vez, además de las presiones del hemicardio derecho, también nos puede permitir evaluar o tomar muestras de sangre venosa central y de sangre arterial pulmonar. Combinado con un termistor, también nos proporciona la medición del gasto cardíaco a través de mecanismos de termodilución. Este tiene algunas características físicas definidas, estructurales. En promedio tiene una longitud de 110 centímetros. Está hecho de polivinilcloruro. Y los tamaños usados con mayor frecuencia son el de 7 y el de 7.5 French. Realmente el que generalmente usamos es el de 7.5 French, que consta de 5 vías respectivamente, como se están evidenciando hoy en el gráfico. Siguiente. Gracias. Entonces, tenemos acá la definición de las vías del catéter de Swan-Ganz. Tenemos un puerto proximal o de inyección. Este puerto lo vamos a reconocer porque es de color azul. Este desemboca a 30 centímetros de la punta y anatómicamente ubicado exactamente en la aurícula. Este es el que nos permite medir la presión venosa central. Y también a través de este es donde introducimos la solución utilizada para la medición del gasto cardíaco a través de termodilución, como ya lo hablaremos un poco más adelante. El segundo puerto es un puerto proximal de infusión, que solo lo tienen los catéteres de 5 puertos. Este puerto proximal de infusión es de color blanco, solo presente en el catéter de 7.5 French, y se ubica muy cerca del proximal azul, más o menos a unos 5 milímetros. Este está destinado exclusivamente a la administración de líquidos y medicamentos. Este puerto, el puerto blanco, no tiene funciones de medición. También tenemos un sensor de temperatura. Este es de color amarillo, con un conector para la interfase. Este desemboca en el extremital, a cerca de 4 centímetros de la punta. A través de este, vamos a medir los cambios térmicos sanguíneos durante la medición del gasto cardíaco, a través de cambios de temperatura desde la aurícula hasta el final del catéter, en la arteria pulmonar. El siguiente es un puerto para el balón, es de color rojo. Se conecta una jeringa con la cual se llena el balón ubicado al final del catéter. Se usa para realizar la medición de la presión capilar en cuña pulmonar. Y por último está el puerto distal. Este es de color amarillo. Creo que alguien nos quitó la presentación. ¿Ya la puede ver, doctor, o no? No, aún no veo la charla. Sí, ya se puede ver. Ok, entonces voy a buscar acá. La de CardioSafe. Ya, ahora sí le puedo ver. Entonces, siguiente, por favor. Esta es una fotografía de cómo veríamos en clínica el monitoreo del Swan-Ganz. Estos serían los puertos de catéter. Vemos ahí
el proximal o de inyección, que es el azul. Vemos también el blanco, que es el de infusión, utilizado para la administración de líquidos. Vemos el distal y vemos el de temperatura, el sensor de temperatura. A su vez también podemos ver el rojo conectado a la jeringa para inflar el balón. Siguiente. Entonces, entendiendo estas como las características estructurales del catéter de Swan-Ganz, debemos entender que las medidas obtenidas por cualquier tipo de monitoreo por sí solas, como variables estáticas, no son concluyentes. Y esto lo hemos repetido constantemente porque es bien importante. Las variables deben estar analizadas de forma global, junto a otros parámetros como la valoración clínica, el transporte y la utilización de oxígeno, las modificaciones de esta misma variable a través de la intervención, de tal forma que la interpretación de todas estas nos permitan tener un enfoque integral. Siguiente. Entonces, ¿qué son aquellas presiones de llenado? Recordemos que cuando hablábamos de los patrones hemodinámicos del choque, hablamos de la interacción de variables como las presiones de llenado ventricular, el volumen eyectado y la resistencia vascular sistémica. Aquí vamos a hablar de las presiones de llenado. Pues clásicamente hemos entendido que las cavidades cardíacas derechas e izquierdas funcionan como bombas. Y debemos empezar a reconocer que un factor determinante de la cantidad de sangre eyectada en cada contracción es esta presión de llenado de cada ventrículo. Lo que directamente nos debe llevar a entender que el gasto cardíaco por latido es directamente proporcional al diastólico, que es lo que usualmente vemos con el volumen. Empezamos a evaluar cuando vemos el volumen de final de diástole. Al subir la presión durante este llenado ventricular, las fibras del músculo se van dilatando y se produce una potente contracción ventricular. Es aquí cuando entran conceptos cardiovasculares como el de precarga, poscarga y contractilidad. En este caso, el de precarga, como la máxima elongación de la fibra al final de la diástole. Doctor Carlos, la presentación no se está viendo. Ok, ya la revisamos. Listo, acá la tengo otra vez. Sí, señora, ahí se ¿Está ve, viendo se la ve bien. presentación Sí, en sí, este ahí se momento? ve bien. Bueno. Ya tengo el mejor. Entonces, veníamos hablando de cómo un factor determinante de la cantidad de sangre eyectada en cada contracción es la presión de llenado de cada ventrículo. Y de cómo, al subir las presiones en el llenado, las fibras del músculo se dilatan, se elongan, y de esta manera se produce una fuerza de contracción que nos va a definir, finalmente, la eyección ventricular, asociada a las variables asociadas a variables adicionales como la contractilidad y la impedancia. Una óptima presión de llenado con la dilatación de las fibras del músculo cardíaco son las que provocan una potente contracción, haciendo que los ventrículos eyecten un volumen sistólico adecuado. Entonces, entendiendo las presiones de llenado y la utilidad del catéter de la arteria pulmonar, así como la utilidad de las variables de perfusión y el monitoreo hemodinámico, empezamos a hablar de cada una de las opciones de medición que tenemos
a través de este tipo de monitoreo. Y una de ellas es la presión venosa central. La presión venosa central evalúa el corazón derecho. Esta se hace justo a nivel del lumen proximal del catéter del Swan-Ganz. Recordemos que es el lumen azul. Pues este desemboca en la aurícula derecha. No solo se puede medir la PVC con el catéter de Swan-Ganz, ¿no? Se puede medir también pues, con el catéter venoso central. A este nivel se puede determinar la presión auricular derecha. Y entonces, cuando la válvula tricúspide se abre durante el diástole, se refleja el funcionamiento ventricular al reportar la presión de fin de diástole derecha. A este nivel podemos ver las ondas generadas en la presión venosa central, conocidas por 3 ondas ascendentes, la A, la C, la B, y 2 deflexiones, la X y la Y, donde la A representa la contracción auricular, la C, que es esta muesca representada acá, el cierre de la válvula tricúspide, la B, un llenado auricular pasivo, la X, una diástole auricular, y finalmente la Y, con el vaciado auricular. Es importante reconocer esto porque cambios en la morfología de las ondas pueden reflejar alteraciones patológicas asociadas o alteraciones fisiológicas asociadas, como por ejemplo alteraciones de la válvula tricúspide, como cambios en el volumen, y a su vez es lo que nos va a guiar en el monitoreo hemodinámico. El valor normal en pacientes críticos se considera generalmente de la presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. ¿Qué es importante? Que debemos aquí verificar que se están obteniendo las medidas o la información a través del puerto proximal azul del catéter. Que siempre se debe verificar la onda de la aurícula derecha como la acabamos de describir para saber que estamos haciendo una medición correcta. Y que a su vez se debe realizar esta medición al final de la expiración. A través del tiempo hemos considerado la PVC como una importante variable hemodinámica, entendiendo por algunos esta variable como una variable estática que podríamos imaginarla como la toma de una foto que nos muestra el momento exacto, pero tiene problemas porque no nos puede reflejar su comportamiento en el tiempo luego de una intervención. Claro que podríamos decir que si tenemos la posibilidad de medir una presión venosa central, hacer una intervención y volver a repetir la medición de la presión venosa central, podríamos darle mucha mayor utilidad a este tipo de mediciones porque convertiríamos de alguna manera una variable estática con algún patrón dinámico de monitoreo. Es más o menos cuando ustedes pueden medir una PVC que les arroja 4, es un ejemplo. Dentro del contexto de posibilidad de déficit de volumen, deciden aportar un reto de volumen. Le pasamos 500 cc y volvemos a medir la PVC. Esta nueva PVC nos puede arrojar, bien sea el mismo 4 o nos puede arrojar 12. Este comportamiento, donde damos una importancia más dinámica de la variable, podemos estar hablando de una respuesta al volumen o de una no respuesta al volumen, en cuyo caso nuestra terapéutica debería redireccionarse a otro tipo de intervención. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la PVC también tiene problemas. No siempre la PVC o un valor de presión en esta está asociado a un mismo valor de volumen. Esto quiere decir que no siempre que tengamos una PVC, por ejemplo, en 12 o en 14, estamos hablando de una adecuada volemia. Pues esta presión podría ser modificada por factores externos. Y existen diferentes factores externos que afectan esta presión, dificultando de esta manera la correlación clínica de esta presión venosa central
con la volemia del paciente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos problemas? Entonces, entendemos acá que la presión venosa central o la medición de la presión venosa central empezaría a tener serios problemas cuando estamos frente a patologías como la insuficiencia cardíaca, frente a la vasoconstricción secundaria al estado de choque, frente a drogas inotrópicas o vasopresoras, frente a la hipertensión pulmonar, cuando tenemos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, pues crónica, cuando tenemos pacientes con tromboembolismo pulmonar, o cuando tenemos un aumento de la presión intratorácica, bien sea por un hemotórax, e incluso tenemos problemas de interpretación de la presión venosa central, cuando tenemos al paciente bajo ventilación mecánica. Luego se debe tener un extremo cuidado en la medición e interpretación de estas variables cuando se trate de tomar decisiones importantes en la conducta de un paciente. En conclusión, podríamos decir, dentro de la mejor medida posible, sin tener estos problemas presentes, que la presión venosa central baja se puede presentar en pacientes hipovolémicos y se ve que el volumen que llega al ventrículo derecho al final de la diástole es insuficiente para producir un adecuado volumen latido. Y que a su vez, la presión venosa central alta se observa generalmente en pacientes con sobrecarga de volumen, entendiendo los problemas anteriormente descritos. De las mediciones de vamos a hablar de las utilidades. Entonces también, además de presiones de auricular, también se puede realizar la medición de la presión auricular izquierda. Este catéter, como bien lo podemos ver en el gráfico, vemos aquí entrando por la cava superior, pasa a través del corazón derecho, llegando a la arteria pulmonar, donde va a flotar libremente y al inflar el balón, este permite que se ubique en el capilar pulmonar. La medición de la presión capilar de la arteria pulmonar, presión en cuña, capilar pulmonar, y finalmente, ¿qué es lo que se va a interpretar con esta medición? Lo que se va a interpretar es la medición de la presión capilar de la arteria pulmonar, entendiéndose esta como una columna de sangre sobre el balón inflado, que a su vez refleja la presión de la aurícula izquierda. Desde acá viene esa columna de sangre que va a reflejar la presión capilar. Y entonces, entendiendo esta columna sobre el balón, cuando se abre la válvula mitral, se puede determinar la presión de fin de diástole ventricular, permitiendo de esta manera evaluar la efectividad del corazón izquierdo en cuanto a su función como bomba. Es de aquí que se deben entender que hay algunas alteraciones estructurales cardíacas que nos limitarían la utilidad como el compromiso de la mitral. Entonces, entendiendo la estructuralidad, la función y algunas opciones de medición del catéter de Sweetgrant, tenemos unas indicaciones. Las indicaciones son la falla cardíaca con hipovolemia severa, el manejo de situaciones cardiocirculatorias o cardiovasculares complejas, las urgencias médicas y el manejo de pacientes de alto riesgo intra y postoperatorio. Tiene unas contraindicaciones y tiene unas complicaciones. Las contraindicaciones serían en este caso la hipertensión pulmonar, y cuando hablamos de contraindicaciones estamos hablando de la posibilidad, no que eventualmente no se pueda medir, sino de la difícil interpretación de las mediciones cuando hay condiciones patológicas asociadas como la hipertensión pulmonar, que nos modificaría las presiones cardíacas derechas, por ejemplo.
el bloqueo de rama izquierda, algunos trastornos de la inducción y la estenosis mitral, muy importante esta, como ya lo habíamos referido anteriormente. También tenemos unas complicaciones. Pueden presentarte durante su sesión las arritmias, la infección, el allanamiento de catéteres, la ruptura del balón, la ruptura de la arteria pulmonar y claramente las complicaciones asociadas a su inserción. Recordemos las múltiples punciones y lo que esto puede generar con compromiso pleural en el contexto de un neumotórax, con lesiones vasculares en un neumotórax asociado o lesión vascular directa, como hematomas, con una punción arterial y demás. Al realizar las mediciones hemodinámicas con el catéter Swan, se tiene que cumplir algunas condiciones. No solo se trata de pasar un Swan-Ganz y medir presión. Esta es la posición correcta. La posición correcta se refiere a la ubicación del eje fleostático y a la elevación de la cabecera que la estabilidad hemodinámica del paciente nos permita. Se recomienda que el paciente esté en decúbito supino y la cabecera de la cama entre 30 y 60 grados. La posición se ajustará, como lo hemos dicho anteriormente, al estado hemodinámico del paciente. La altura del traductor. Y estas son medidas importantes porque generalmente se olvidan. Para calcular la altura se determina el eje o punto fleostático que se iguala a la aurícula derecha. Este eje fleostático está ubicado en la línea axilar media con el cuarto espacio intercostal. A su vez también se debe calibrar a cero. Alteraciones en la posición del paciente o en el eje fleostático puede dar reportes anormales de las presiones y a su vez llevarnos a tomar decisiones equívocas. Entonces, pues que la presión, hoy hemos hablado de la forma que expresamos el carácter, vamos a tratar de trabajar un checklist de lo que deberíamos hacer. Podemos verificar teniendo información o medidas del puerto distal. Se debe verificar la forma de la onda y cómo ésta cambia a través de las cavidades cardíacas. Pues bien puede identificarse una onda cuando estamos en la aurícula, una onda con mayor presión a nivel ventricular, las características onda en la pulmonar. Es importante recordar que el catéter está entre valores de 45 y 55 centímetros. Luego, cuando tenemos un catéter, de hecho, podríamos encontrarlo entre 35 y 55 centímetros. Entonces, cuando tenemos un catéter muy, muy avanzado, podríamos estar enfrente de un sobreacuñado, lo cual también nos podría dar medidas anómalas de las presiones. Es importante que cuando estemos ya en la arteria pulmonar, en el capilar pulmonar, el valor, al insuflar el balón, no debe encontrarse una resistencia. Pues de ser así, podríamos estar sobreacuñados y favorecer la ruptura o un riesgo posterior de infarto pulmonar. Por último, siempre se debe confirmar la ubicación del catéter a través de una placa de tórax. Se debe insuflar entre 1 y 2 centímetros de aire del catéter. El puerto rojo, que era el que definíamos para este, ya viene prediseñado para que solo se insufle este volumen de aire. Y no pasarnos. Es importante recordar que una vez se infle, una vez se realice el medio, se debe desinflar o extraer el aire insuflado.
Se observa el cambio en la curva de la arteria pulmonar hacia la de la cuña. Aquí podemos ver un valor en la arteria pulmonar, luego de estar inflado, nos va a dar la presión en curva. Siempre es importante obtener este tipo de valores al fin de lesiones. Doctor Carlos, tiene unos problemas muy importantes de audio. Toca tratar de ubicarlo un poquito. Sí, señor. Entonces, finalmente, entendiendo la presión en cuña, entendiendo la presión venosa central, podemos también medir a través del Swan-Ganz el gasto cardíaco. El gasto cardíaco nos va a dar sobre el volumen sanguíneo expulsado del corazón cada minuto. Esta medición se logra a través de técnicas de termoevolución que consiste en introducir por la vía próxima los gases de solución salina a una temperatura definida, la cual se entra con la sangre en la aurícula derecha y continúa por el sistema circulatorio hasta el termistor situado en el extremo distal del catéter, donde se mide el cambio en la temperatura cardíaca. Aquí podemos entender que existen dos condiciones clínicas que pueden afectar la medición. La regurgitación tricuspidia, por ejemplo, y la comunicación interventricular. Aquí podemos entender cómo tenemos tres ondas distintas. Una onda de un gasto normal, una onda de un gasto cardíaco aumentado, una onda de un gasto cardíaco disminuido. Básicamente lo que reflejan estas ondas son la temperatura entre la inflación del volumen que venimos hablando y la medición de la temperatura en el cristal del catéter. Esto como un rango normal, un escaso cambio o mínimos cambios en la temperatura que nos hablan de un gasto cardíaco. Y esto con grandes cambios en la temperatura comparativa desde el centro hasta donde se mide, que refleja el reporte de un gasto cardíaco disminuido. Así es como se vería el reporte del monitoreo de un catéter de Swan-Ganz, con variables importantes como el índice cardíaco, como el índice de volumen sistólico, el índice de resistencia vascular sistémica, los índices de trabajo ventricular, que tienen parámetros definidos, y acá parámetros como este, por ejemplo, con un índice cardíaco disminuido, un índice de volumen sistólico disminuido, índice de resistencia vascular sistémica aumentadas. Esto dentro de los patrones hemodinámicos nos podría sugerir estados de choque característicos como el hipovolémico. Y si habláramos de trabajo, vamos a empezar a hablar de choques de tipo cardiogénico. Son las facilidades que nos permiten este tipo de monitoreo. Se debe tener cuidados generales y recomendaciones de manejo de manipulación por parte del personal de salud. Esto aumenta el riesgo de infección. Se debe vigilar la técnica séptica utilizada durante la colocación y durante la manipulación. El sitio de también se asocia a una infección, que se infectan menos que los yugulares y también mucho menos que los femorales. Posterior a la colocación del catéter se verifica posición y complicaciones en la placa de tórax. Proteger el catéter siempre con un apósito para prevenir la infección que se realiza con curaciones programadas cada 2 días.
el personal de enfermería siempre debe realizar periódicamente la valoración del apósito y el sitio de recomendaciones no deben ir más allá de una semana, o antes, si las características locales de la zona de punción así lo ameritan. También tenemos catéteres arteriales de contorno de pulso. Una importante herramienta dentro del monitoreo hemodinámico. Aquí, finalmente lo que estamos utilizando es la morfología de la onda del contorno de pulso, que nos informa con mayor precisión sobre las alteraciones que se presentan a nivel vascular. También tiene unos problemas específicos, es que esta se ve afectada por el ritmo, las características del ritmo o las arritmias cardíacas que nos van a modificar latido a latido la morfología de la onda y a su vez el volumen sistólico que ésta refleja. ¿Cuándo hay indicaciones? ¿Cuándo hay indicaciones de la canulación arterial? Es definir esto. Pues porque si no queremos ser tan invasivos, podemos utilizar el monitoreo mínimamente invasivo, que es como vamos a definir a la valoración de la onda de contorno de pulso. ¿Quiere decir esto? Espero acá me estén escuchando mejor. ¿Quiere decir esto? Que el monitoreo hemodinámico en pacientes con grandes cambios de presión arterial se ve beneficiado de este tipo de monitoreo. Los estados de hipertensión o hipotensión, donde es necesario realizar ajustes precisos y rápidos de los medicamentos vasodilatadores o vasoactivos, son los que más se benefician en este caso. No solo nos permite el monitoreo de la onda, sino que también nos permite evitar la punción repetida, sobre todo en condiciones patológicas como las actuales, donde nuestros pacientes con COVID tienen importantes trastornos de la oxigenación y cuyo seguimiento se hace a través de los gases arteriales. Luego, además de edematizados y de difícil acceso, tener la posibilidad de un acceso arterial como este nos permitiría tomar frecuentemente los exámenes de laboratorio, como los gases arteriales, limitando las complicaciones por las múltiples funciones o lo que conocemos como mezcla de gases que nos llevan a tomar decisiones mucho más erradas. Hay otras intervenciones un poco más complejas que no vienen al caso a nombrar acá, que también tendrían utilidad sobre la monitoreo de la arteria pulmonar. Esta onda, a su vez, tiene unas partes y están definidas. Tiene inicialmente una rama anacrótica que refleja el inicio de la presión sistólica hasta la presión pico, presión sistólica máxima. Una rama dícrota dividida en dos partes. La primera parte como la parte final de la sístole, una incisura dícrota que refleja el cierre de la válvula aórtica y que, como lo teníamos en el gráfico anterior, en este caso, nos va a dividir la onda de contorno de pulso en la parte sistólica y la parte diastólica. Entonces, entendiendo las presiones de esta onda y la morfología, podríamos identificar alteraciones patológicas definidas. No es tan fácil poner una línea arterial. La que más se recomienda es la ubicación de la arteria radial. Esta arteria radial tiene como beneficios una circulación colateral bien importante. Por eso el test de Allen es una recomendación a realizarse. Básicamente se recomienda antes de canalizar la arteria. La técnica es que el examinador ocluye la arteria radial y la urnal al tiempo.
Pide al paciente que cierre y abra la mano repetidamente hasta que la palma empiece a palidecer. Y luego se retira la presión de la arteria ulnar. Y a su vez se valora el tiempo de llenado porque esta, a través de colaterales, nos va a perfundir toda la mano. Entre 8 y 14 segundos. Menos de 7 segundos es lo ideal. Pero nos va a decir que es una arteria que se puede utilizar. Cuando esta perfusión se presenta por encima de este tiempo, la recomendación es la no intervención a nivel de esta arteria. Esas serán imágenes de cómo se canaliza. Gráficamente sería esta forma, una forma en que la podemos movilizar. Tiene complicaciones. El compromiso vascular, la isquemia, la trombosis, aunque son raras, estas se presentan en menos del 1%. La embolización cerebral puede darse como resultado de la migración de aire en contraflujo hacia la circulación cerebral. Esta es mucho, mucho más infrecuente. Es infrecuente. También pueden haber falsos reportes de tiempo de coagulación prolongado cuando utilizamos heparina en estos catéteres. Puede haber formación de pseudoneurismas asociados a las funciones arterial. Pueden haber hematomas, dolor local, hemorragia, neuropatías y claramente también infección. Serían algunas imágenes de complicaciones. Una lesión isquémica por la línea arterial, documentada acá, podemos ver el primer dedo. Entonces es importante que de esta forma la normalidad sea reconocida para oportunamente limitar las complicaciones. Esta sería la forma en que veríamos la onda de contorno de pulso en relación con el monitor. Recordemos que la onda de contorno de pulso está soportada sobre la teoría de la canalización de una arteria por un catéter que está conectado a un sistema de presión. Este sistema de presión, de transductor de presión, es amplificado por un monitor y es graficado en un osciloscopio, arrojándonos esta onda. Esta onda tiene morfologías distintas dependiendo de si estamos canalizando una femoral o una arterial, que no tiene significado de importancia en este momento, pero que podría ayudar a mostrarnos la diferencia. En este caso, estamos viendo lo que llamamos nosotros una importante variabilidad de volumen sistólico. Esta es una onda. Al parecer está un poco con una pendiente importante, está un poco apuntalada, un poco cerrada. Y tenemos importantes cambios entre el volumen una onda a onda. Cada una de estas ondas es el reflejo graficado de una contracción. Esto es lo que llamamos latido a latido. Luego, el tener diferentes formas de onda en latido a latido asociado a cambios en las presiones asociadas a la respiración es lo que nos va a ayudar a reconocer que hay un impacto sobre la respuesta al volumen que podríamos utilizar. La interacción corazón, pulmón y ventilación no es algo que venga ahorita al caso, pero que sería la teoría donde se puede utilizar esto. Es importante recordar que este tipo de mediciones están recomendados cuando utilizamos un monitoreo específico como el Vigileo o el ProAcutep, solo para pacientes ventilados. Estas variaciones en la forma de la onda a un paciente que no está ventilado son muy frecuentes y están asociadas al movimiento, a la respiración, a la agitación y demás. Luego no tienen utilidad, no hay utilidad del monitoreo hemodinámico con un Vigileo, un ProAcutep en pacientes tubados, pero sí podríamos beneficiarnos de la medición directa de la presión de pulso, la presión arterial y la morfología de la onda en un paciente que no esté estubado, pero que tenga un estado de choque importante. Hay algoritmos definidos de estos parámetros hemodinámicos. Cuando hablamos de esta variabilidad, podemos imaginarnos cómo esta onda, que es la más alta, ¿cuánto varía con respecto a esta onda que es la más baja? Podríamos decir que cerca del 40%. Esta información tan importante es la que nos va a llevar a desarrollar estos algoritmos de manejo. Por ejemplo, cuando esa variabilidad de onda a onda, latido a latido, supera el 13%,
es cuando empezamos a entender la posibilidad de una respuesta al volumen. ¿Qué quiere decir? Que si la variabilidad onda a onda, latido a latido, que refleja el volumen sistólico es mayor del 13%, este paciente se beneficia de la reanimación con líquidos. O sea, sería un paciente respondedor a volumen. Es acá cuando hablábamos de las variables hemodinámicas, porque esto, como es en tiempo real, latido a latido, luego de que yo aporte una infusión de volumen, podemos identificar si esta variabilidad del volumen sistólico, cambia o no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de que yo tenga, por ejemplo, una BBS de 20 y aporte 1000 de volumen, y esta BBS me llega a 13, quiere decir que estamos en metas, que disminuimos la variabilidad del volumen sistólico a valores normales, y es suficiente, ahí paramos. Generalmente 1000 es mucho, podrían ser 500. Pero lo importante es que con retos de volumen podemos tener la interpretación de la variable por cambios en tiempo real, con respuesta o no al volumen. Y si tenemos en la variabilidad del volumen sistólico, por ejemplo, 20, le pasamos 500 de líquidos y nos da 16, nos está diciendo si responde a volumen. Podemos darle otro bolo a administrar. Y luego nos va a dar 10. Y hemos decidido acá, cuando paramos y decimos ya recuperó el volumen que creíamos le hacía falta. Luego también podemos encontrar que la variabilidad del volumen sistólico podría estar normal. Es decir, no está por encima del 13%. No está. Entonces tenemos que ir a hacer una interacción con otras variables también arrojadas por el monitoreo, como el índice de volumen sistólico. El índice de volumen sistólico es el volumen eyectado por el corazón izquierdo en cada contracción asociado al área de superficie corporal. En promedio, el valor normal es 40 mililitros latido metro cuadrado. Entonces, imaginemos este valor y ya. Entonces, cuando tenemos el valor normal, una IBS normal, probablemente lo que nos está dando problemas no es la cantidad de volumen que eyecta el corazón, sino las características de la resistencia vascular sistémica. Y es aquí donde nos beneficiamos de ponerle un soporte presor. De primera línea, por ejemplo, la noradrenalina, con una segunda opción en la vasopresina. Y pues, de más hay más. Si tenemos una variabilidad de volumen sistólico normal, pero tenemos un índice de volumen sistólico bajo, es decir, por debajo de 40 mililitros latido metro cuadrado, estaríamos hablando de que tenemos un volumen normal, o lo que creemos normal, y que nuestro problema cuando eyectamos no es la falta de volumen, sino la fuerza de contracción cardíaca la que nos está faltando. Y es acá cuando consideramos que este paciente se beneficia de un soporte inotrópico, ¿sí? Para optimizar su contractilidad. También podríamos tener un valor diferente a este, el cual podría ser un índice de volumen sistólico alto, quiere decir por encima de 40 mililitros latido metro cuadrado. En cuyo caso, entendiendo que eyecta harto y que tiene un buen volumen documentado por una variabilidad de volumen sistólico normal, lo que podríamos tener es un patrón hipervolémico. En cuyo caso, lo que aquí nos ayudaría a optimizar las medidas del paciente es forzar la diuresis, un diurético. En resumen, estos parámetros dinámicos, porque nos permiten ver la respuesta a la intervención, proporcionan una valoración funcional del rendimiento cardíaco como respuesta a modificaciones de la precarga. Esto realmente no es que estimen la volemia completa,
pero sí no son útiles para valorar la respuesta al volumen, entendiéndose que solo son importantes en pacientes bajo ventilación mecánica, pues la respiración espontánea nos puede llevar a viciar los resultados. La normalidad es por debajo de 13, donde consideramos que este paciente no es un respondedor a volumen. La anormalidad es por encima de 13, donde consideramos que este paciente sí responde a volumen. Lamento un poco la conexión a internet. Estoy en una terraza acá y parece que la conexión está mal a nivel local. Es un tema un poco difícil, un poco complejo. Espero dentro de las complicaciones de señal haya sido útil para la interpretación de la hemodinamia de nuestros pacientes. Y pues, muchas gracias por la atención. Mañana tenemos, para terminar y redondear estos temas, más talleres de intervención. Tenemos ejercicios clínicos de monitoreo, la interpretación de un DO2 crítico y de la interacción de variables de perfusión, signos de perfusión oculta, utilidades del lactato, de la saturación venosa central, de las tasas de extracción, y cómo eso nos puede permitir llevar a una mejor interpretación de las condiciones clínicas del paciente y a su vez a una mejor intervención. Aquí veo que hay algunas preguntas que no había notado, lo siento. Alguien pregunta si, Carlos, si la posición afecta entonces, que si esto está contraindicado. Entiendo que si esto está contraindicado en la pronación prolongada. Estamos hablando de monitoreo, ok, del eje flebostático. Realmente el eje flebostático, cuando lo puedes soportar sobre el cuarto espacio intercostal con la media medioaxilar, y lo pueden ver en prono también, lo pueden cumplir en prono también, no pierde utilidad y sí se puede utilizar en el paciente. Lo que pasa es que estos pacientes, como tienen hospitalizaciones tan prolongadas, limitan el tiempo de uso de los catéteres de monitoreo. ¿Sí? Si bien a mayor tiempo de utilidad el riesgo de infección también se aumenta. Pero no está contraindicado en prono y puede tener utilidad en el monitoreo hemodinámico de estos pacientes, que per se es bien difícil y que se benefician de un monitoreo más estricto y mejor dirigido, como por ejemplo el monitoreo de la onda de contorno de pulso, no tanto así del Swan-Ganz. ¿Cómo se interpretan las alteraciones de la lectura con la posición? Lo que pasa es que la posición hace referencia al transductor de presión y el eje flebostático. Quiere decir que si usted está, por ejemplo, 10 centímetros por debajo del eje flebostático con el transductor de presión, ese paciente podría tener de 7 a 10 milímetros de mercurio por encima la medición de la presión arterial sistólica en el monitoreo con la onda de contorno de pulso. Ahora imaginemos entonces que no está a 10 centímetros, sino que nos equivocamos, se nos cayó el transductor y está a 30 centímetros por debajo del eje flebostático. Entonces este paciente en el monitoría estaría arrojando entre 25 y 40 milímetros de mercurio por encima la presión arterial sistólica, lo que inevitablemente nos llevaría a una interpretación errónea de las mediciones.
No sé si esto responde a la pregunta, igual hay algo de tiempo para hacer algunas adicionales. Es importante cuando utilizamos el monitoreo con una onda de contorno de pulso que siempre esté calibrada, que esté puesta a cero, que se pueda realizar un lavado. Las arteriales, entre menos las radiales, entre menos se manipulen, más van a durar. No hay un tiempo definido donde digan que en 24 horas se debe retirar el catéter, que en 48 horas se debe retirar el catéter, pero a medida que se prolonga el tiempo de intervención a través de este catéter, aumentan los riesgos asociados. Lo que acá hemos hecho nos ha ido bien con el monitoreo mínimamente invasivo. Con una buena interpretación nos ha permitido llegar a sacar buenas conclusiones del monitoreo hemodinámico, dependiendo el concepto de choque y el tipo de choque, así como la disfunción endotelial. Entendemos también que los grandes volúmenes, cuando son aportados sin un monitoreo dinámico, nos puede llevar a complicaciones mayores. Luego es ideal en este tipo de pacientes. En estos pacientes, como los tenemos en condiciones actuales, son muy útiles. Ahora es importante recalcar que los pacientes con COVID, como manifestación principal, no está el estado de choque. De hecho, su problema es meramente de oxigenación y son muy escasos aquellos que nos hacen choque, exceptando aquellos que tienen una sobreinfección, claramente. Una sobreinfección bacteriana, por ejemplo. Es diferente en estos pacientes porque sí es frecuente el estado de choque. En los que tienen solo la infección viral, no es frecuente el estado de choque. Luego, la preocupación acá no es el presor, pero sí es importante la gran carga de volumen a la que terminan siendo sometidos. Luego, lograr tener un monitoreo de presión y que nos sugiera un patrón de respuesta a volumen o no, nos va a llevar a tener una mejor dirección de la reanimación, sin llevar al extremo de la sobrecarga, ni dejar en un subtratamiento a un paciente que requiere un mayor volumen. No sé si habrá sido clara la respuesta. Esto debe ir de la mano, como ya lo hemos dicho en estos bloques, de la interacción de variables. Es importante el equilibrio ácido-básico, es importante el componente metabólico para hacer la interpretación de variables. Es muy difícil lograr una oxigenación adecuada en estos pacientes cuando estos están asociando un estado de choque mal reanimados o una hipoperfusión persistente. Es muy difícil lograr los objetivos en oxigenación de un paciente hipoperfundido.